El retorno de la democracia a Ecuador vino acompañado de varios factores sociales, políticos y también económicos. En el país, el boom petrolero de los años 70 ocasionó una expansión del gasto público, no solo por los mayores ingresos de las ventas de crudo, sino también por el aumento de la deuda pública externa. En estos años se triplicó el tamaño de la deuda, pese a que también se duplicó el precio del barril de petróleo. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, este viernes, concretamente, el 10 de agosto, se cumplen 40 años del retorno a la democracia en nuestro país. Ayer en estos micrófonos estuvo el doctor Blasco Peña Herrera Padilla en su condición de ex vicepresidente de la República, haciendo un recuento y marcando los momentos más importantes a su criterio de la historia política del país. Ahora queremos hacer lo mismo desde la perspectiva económica y está con nosotros precisamente el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y analista económico, por supuesto. Economista Pozo, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias por su tiempo. ¿Qué momentos históricos de la vida del país usted podría destacar en materia económica desde el año 79, cuando retornó la democracia con el gobierno de Roldós Aguilera? Bueno, 40 años de una cantidad de eventos que de alguna manera tienen un denominador común a mi criterio, que es la falta de continuidad en la política económica. Los gobiernos entraban en funciones, buscaban corregir desequilibrios, problemas del gobierno anterior, después de alguna manera aflojaban las riendas, entregaban al siguiente gobierno con problemas y el siguiente buscaba corregir y así sucesivamente hasta la fecha. Pero ¿por qué vivimos de crisis en crisis? Bueno, hemos tenido algunos eventos, unos de razones internas, otros externas. En este periodo, en estas 4 décadas, hemos tenido precios del petróleo muy bajos. Llegamos a tener precios del petróleo de $7. Tuvimos un terremoto el año 87. Hemos tenido 2 monedas. Hemos tenido inestabilidad política. Recordemos las destituciones presidenciales que se produjeron. Hemos tenido crisis bancarias, problemas fiscales, endeudamiento agresivo, intervención del Estado para, por ejemplo, buscar evitar una quiebra masiva del sector privado, que fue lo que aconteció con la sucretización de la deuda externa privada, que se transformó en deuda pública externa. Temas como fue la propia dolarización de la economía, los primeros 6 años de esos últimos periodos, me refiero del 2000 a la fecha, donde estuvieron 3 gobiernos en funciones hasta el 2007, después los 10 años de Correa y ahora con Moreno. Es decir, hemos tenido aumentos, disminuciones de precio del petróleo, crisis económica, problemas internacionales. El tema de la deuda estalló en México, rebotó en el Ecuador en el año 82, 83. La corrección de desfases acumulados y problemas de la década de los 70 que se empezó a corregir con el gobierno del presidente Hurtado. Es decir, el país ha vivido una serie de acontecimientos, unos por razones externas, otros por errores propios y algunos por factores naturales, pero sí creo que lo que dije al principio es una realidad. No ha habido una conducción de Estado en materia económica. Los gobiernos han tenido sus propias inclinaciones y eso de alguna manera sí ha acumulado problemas que hasta la fecha no se resuelven. Vayamos profundizando brevemente, en la medida de las posibilidades, cada uno de los periodos presidenciales. Economista Pozo, si me permite, ¿qué marcó en lo económico el gobierno de Jaime Roldós Aguilera? Bueno, él estuvo posterior a una década de inacción en la política económica en general, una abundancia de recursos que dio paso a una acumulación de reservas, a un sobreendeudamiento, y eso generó atraso cambiario y que ciertos precios claves en la economía no se ajusten. Es decir, el expresidente Roldós estuvo 20 meses en el poder, es decir, no fue un periodo muy largo y no hubo grandes cambios en materia económica en aquella época.
Sí, cambios políticos, pero en materia económica prácticamente no se avanzó mayormente. Creo que los cambios fuertes se empezaron a realizar con el gobierno del expresidente Hurtado, donde efectivamente hubo la corrección, hubo unas devaluaciones que se produjeron en ese momento, hubo correcciones cambiarias y corrección de precios de algunos servicios públicos, que dio pauta, por cierto, a una serie de manifestaciones, y hubo también un acuerdo internacional con el Fondo Monetario en aquella época. Eso en el gobierno del expresidente Hurtado. Y la subsidización de la deuda. Y se avanzó en materia de buscar un impacto mayor del que sí se presentó por un sobreendeudamiento privado de los años anteriores, donde el Banco Central entró a reemplazar la deuda externa privada por deuda pública en dólares, y de esta manera de alguna manera se salvaguardó una quiebra masiva. Yo no soy contrario al proceso que se hizo, más bien creo que no había mayores alternativas, pero lamentablemente después se abrió la mano mucho en eso porque se congeló el riesgo cambiario y terminó siendo una suerte de beneficio excesivo para sectores privados. De eso me refiero al gobierno posterior del expresidente Febres Cordero. El presidente Hurtado logró de alguna manera bajar la inflación, estabilizar la economía, pero al inicio del expresidente Febres Cordero había que corregir una serie de problemas. Uno de ellos, la inflación, que la inflación estaba en tasas de 2 dígitos cercanas al 60 y al 70%. Los 2 primeros años de Febres Cordero fueron un periodo de ajuste, y ahí hubo una serie de elementos que hay que recordar que tuvo que jugar ese gobierno, como fue el terremoto del año 87. ¿Cómo no? Tuvimos un problema de exportación de crudo, y adicionalmente se rompió el oleoducto, no hubo exportación, las divisas bajaron, y sobre todo una caída del precio del petróleo. El precio del petróleo llegó a caer a $7-8, que obviamente fue un problema. Eso hizo pues que los primeros 2 años de ese gobierno, me estoy hablando del de Febres Cordero, se estabilice la economía. 84-86. Sí, pero del 86 al 88 se abrió la mano y se perdieron reservas internacionales, al punto que cuando inicia el siguiente gobierno, que fue el del expresidente Borja, tuvo que entrar en un nuevo programa de ajuste, un nuevo programa con el fondo para recuperación de reservas, porque en esa época había un problema de registro de las reservas internacionales y había un atraso cambiario adicional que dio paso a los procesos de ajuste cambiario nuevamente. No me quiero olvidar de las mini devaluaciones de la época de Hurtado y la aplicación de otro sistema cambiario de ajuste gradual también en el gobierno de Borja. Lograron bajar la inflación alrededor del 50%, pero ahí se parqueó en la segunda parte del periodo, hasta que terminó el año 92 y se inició el gobierno mucho más liberal del expresidente Sixto Durán Ballén, donde se dictaminaron algunas normas, como fue la ley general del sistema financiero, se le liberalizaron los mercados, se abrió paso a un proceso de privatización de empresas públicas. La ley de modernización, se creó el CONAM, se avanzó también en algunos ámbitos, se logró estabilizar la economía porque también hubo periodos de bajos precios del petróleo, y esto generó un gobierno, yo diría, bastante estable hasta el año 96, donde empezó el problema, yo diría más bien político. Asciende al poder Bucaram, y de ahí tuvimos un periodo de inestabilidad fuerte prácticamente hasta el año 2000, y en ese periodo se produce la crisis bancaria del año 99, una crisis que determinó la pérdida de la moneda nacional, que se juntó a un problema del sector externo, un problema fiscal, una reducción de los salarios reales, y que en enero del año 2000 dio pie para que el expresidente Maguad declare la dolarización oficial de la economía, que ratificó días después, porque fue destituido el expresidente Maguad por el presidente Noboa, y de ahí hasta el periodo de Correa, donde estuvo posteriormente
Lucio Gutiérrez y después de Alfredo Palacio. Hagamos un análisis un tanto más profundo de la caída del sistema financiero del año 99, el congelamiento de los depósitos y la subsiguiente dolarización. Visto el tema ya fríamente y como quien comenta un partido de fútbol ya jugado, ¿se puede decir que tenía otra opción, había otra alternativa a la crisis financiera del año 99 que la que tomó el expresidente Yamil Maguad? Bueno, las razones sobre las cuales uno puede explicar esa crisis son múltiples. No solamente fue una crisis bancaria, fue una crisis de balanza de pagos del sector externo y fue una crisis fiscal también. También los precios de commodities cayeron y el precio del petróleo se fue a los suelos. Es decir, fue una conjugación de algunos factores. Pero dentro de la crisis bancaria hubo la combinación de una ley de avanzada, como fue la Ley General de Instituciones Financieras, que no se acompañó con una reforma institucional al organismo regulador. Y en ese sentido, el mercado fue mucho más rápido que la norma de control y supervisión bancaria, y eso dio paso a una serie de excesos. Hubo libertinaje en el sistema financiero, no en todo, pero... corrupción sin duda alguna también, falta de control también, pero también crisis macroeconómica. Es decir, fue una conjugación de elementos, no solamente fue uno de ellos. Y eso, en esas condiciones, debemos recordar, entró a participar el Banco Central buscando reducir la presión sobre el tipo de cambio, porque la gente perdió confianza en la moneda nacional. Y la gente empezó a ahorrar en dólares. Hubo una inflación enorme. Empezó a dispararse el tipo de cambio. ¿Y por qué se empezó a dar esa situación? Porque simplemente la pérdida de confianza en la moneda nacional hacía que el mercado ya empiece a generar transacciones en dólares. Había bienes que se vendían en dólares, inmuebles en dólares, y vehículos estas famosas en dólares. UVCs, usted recordará, unidad de valor constante. Que eso fue un método de tratar de fijar en una unidad la pérdida de valor en moneda nacional por la devaluación y la inflación interna. Entonces eso dio paso a que el país empiece a perder reservas. El Banco Central, para desestimular que no compren dólares, ¿qué es lo que estaba haciendo? Empezó a pagar tasas de interés en sucres altísimas para tratar de disminuir los sucres en circulación. Los bancos pagaban y que haya menos plata que compren dólares. Altísimas tasas. Pero era inmanejable. Dentro de eso se establecieron bandas cambiarias, no sé si recuerdan. Claro que sí. Para que pueda flotar el tipo de cambio. Las bandas fueron insuficientes. Cuando ya empezaron a perder reservas demasiado, liberalizaron las bandas y el tipo de cambio se disparó. Y es así que pasamos, me acuerdo, hasta yo en esa época estaba todavía en la banca, pasamos de 5.800 en diciembre del 98 a 25.000 en enero del 2013 meses después. Y eso obviamente dio paso para que el que tenía ahorros en sucres pierda todo. Se le licuaron. Claro, el que tenía deudas no tanto porque le dieron facilidades de pago, y bajo ese escenario, sin reservas, con un problema bancario, con pérdida de confianza en la moneda nacional, con tasas de interés de 2 dígitos, 3 dígitos inclusive, el Banco Central llegó a pagar tasas del 300% anual para evitar la demanda de dólares. Los espacios de gestión económica eran muy pequeños. Dicho esto, la dolarización, yo diría, fue la mejor opción que se pudo aplicar en su momento, sin decir con ello que no tenía sus propios costos. Y tuvo sus costos, pero que hemos vivido lamentablemente las circunstancias daban muy poco espacio para otras alternativas. Y recordemos, se dolarizó la economía y al día siguiente se detuvo absolutamente la demanda de dólares. Ya nadie compraba dólares y se empezó a transar poco a poco en la moneda nacional. Tanto así que en los primeros años del 2000 al 2006 el promedio de crecimiento económico anual fue del 4.3%, que es más de un punto superior al que tuvo el periodo de Correa. Que ahí ya está hablando de usted mismo al frente de la cartera de finanzas. No me quiero poner en el escenario, pero la verdad es que el país creció bastante más rápido, la pobreza cayó mucho más rápido que en los años posteriores, donde hubo mucho más plata. Y eso obviamente, las cifras hablan por sí solas. Entonces, de alguna manera, el gobierno o los gobiernos a lo largo de estos 40 años han demostrado que la aplicación de la política económica ha sido muy errática y muy diversa
y muy poco lineal, es decir, no ha habido un norte claro a dónde transitar, que en ese mismo periodo países como Chile siguió una misma ruta, a pesar de que tuvieron gobiernos con inclinaciones ideológicas muy distintas. Bueno, pero Chile partió desde la famosa concertación del año 72 tras la caída de Allende. Bueno, el gobierno de Pinochet tuvo crisis económica, tuvo una crisis bancaria, y yo diría el boom chileno se empieza a producir realmente en los últimos 5 años de los 80. O sea, antes de que salga Pinochet, porque Pinochet sale en el 90, ingresa a la concertación con el expresidente Elwin hasta la fecha. Y también es un periodo largo, pero ellos sí mantuvieron una línea de acción, yo diría, bastante directa y bastante frontal y estable a lo largo de los años. Economista Pozo, no nos queda tiempo ya, pero ¿cómo define usted los 10 años de Rafael Correa, economista de profesión, que tuvo un gobierno que duró 10 años ininterrumpidamente en el poder? Creo que la economía nunca fue un objetivo de ese gobierno. Creo que la economía fue un instrumento de objetivos políticos y electorales. Se desaprovechó una época donde se le puede haber dado la vuelta a la economía ecuatoriana. Y los recursos fueron absolutamente desaprovechados. Déficit fiscales permanentes, duplicación del tamaño del Estado, el menor nivel de inversión extranjera de la región, déficit comerciales permanentes, el mayor riesgo de la región después de Venezuela, un país que no tenía reservas internacionales, que no generó un puesto de trabajo viéndola de punta a punta el periodo, y donde la pobreza cayó bastante más lento de lo que cayó en los periodos previos, a pesar de que tuvo el 85% de los fondos de toda la década del 2000. Esto no hay que ser economista para concluir que fue lamentablemente un manejo económico absolutamente equivocado y que desaprovechó la oportunidad que le habría brindado una administración mucho más eficiente. Como corolario a estos 40 años de democracia, usted se podría decir que la política, la ideología ha marcado el ritmo económico en los diferentes periodos. Yo creo que lamentablemente la economía ha sido ideologizada, se le ha usado a la economía para defender posiciones ideológicas y no necesariamente todas correctas en el manejo que tiene que hacerse. La economía tiene que ser eminentemente práctica, tiene que utilizar lo mejor de las escuelas ideológicas de pensamiento, de la escuela keynesiana, de la escuela neoclásica. ¿Para qué? Para resolver los problemas reales. Los países que están mejor son los países que han aplicado esa dosis de pragmatismo y de practicidad. No porque no exista la ideología, sino porque el día a día es finalmente lo que le interesa a la gente: si tiene trabajo, si consigue empleo, si tiene capacidad de pedir un préstamo, si puede adquirir lo que quiere, si la tienen bien en un hospital. Es lo que busca la gente y no las discusiones ideológicas que finalmente no conducen a nada. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, una rápida revisión de estos 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador desde la perspectiva económica. En la voz del economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y analista económico. Economista Pozo, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.